Bien, hermanos, ¿cómo es que dice un dicho? Promesa es deuda. Hoy estamos agasajando aquí a nuestras hermanas que son madres y también pues quisiera dar un mensaje relacionado con ese mismo tema. Son muchos los mensajes que hay sobre las madres. Sobre las madres hay poesías, poemas, películas, dramas, hay de todo. Pero también hay un mensaje claro en la palabra de Dios. Yo quisiera referirme a algunos pasajes de la Biblia con esta celebración de hoy. Algunas cosas yo las he enseñado algunas veces con el transcurso de los años. Uno escucha a veces ciertas historias. Por ejemplo, escuché de una pareja que no tenía hijos y no quería tener hijos, supuestamente porque la mujer tenía miedo. Y ella decía, es que yo no quiero perder a mi bebé, pero el bebé era el esposo, ¿entiende? Ella no quería que al tener hijos su esposo fuera desplazado. Pues lo que uno ve ahí es un tremendo egoísmo, pero es real, es verdad que eso pasa. He sabido de mujeres que no quieren tener hijos para conservar su silueta, porque es muy importante. Hay otras mujeres que aplazan indefinidamente tener hijos por no interrumpir sus logros profesionales, ¿no? Entonces pasan los años y pasan y no quieren enredarse en la crianza y por eso pues se abstienen. Pero cuando uno examina eso a fondo, uno se da cuenta que todo eso está contra el propósito original de Dios. ¿Qué dijo Dios al primer matrimonio? Tenemos que leer y repetir porque eso es importante. En Génesis 1:28 está el mandamiento de Dios. Dice, y los bendijo Dios después de haber creado a Adán y Eva. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está el mandamiento del Señor a la primera pareja para que fructifiquen, se multipliquen, tengan hijos, perpetúen la raza humana y gobiernen la tierra que Dios les estaba entregando, una tierra joven, para que la administraran. De manera que si uno mira eso, entonces uno se da cuenta que los hijos son una bendición de Dios, definitivamente, porque son un don de Dios. Vamos a mirar el Salmo 127 también, que es un salmo muy importante sobre este tema. Tiene algunos pensamientos importantes que el Señor nos revela. Salmo 127, versículo 3. Dice aquí este salmo lo siguiente, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, dice la palabra. La primera cosa, dice que los hijos son herencia de Dios. Y en este mundo puede uno tener riquezas materiales, tener muchas cosas, pero los hijos son especiales. Son un tesoro especial que Dios nos da. Dice el texto. Pero dice también que los hijos son el fruto del vientre de la mujer. Y eso tiene que ver con el milagro de la concepción. Nosotros estábamos leyendo hace un rato una lectura muy buena, ¿no? Donde el salmista dice,
él reconoce que Dios lo formó desde el vientre de su madre, que fue entretejido en lo profundo de las entrañas de la tierra, y eso se está refiriendo a la matriz. Entonces, dice aquí que bendito el fruto del vientre de la mujer, es decir, el milagro de la concepción. Y en eso uno ve la mano maravillosa del don de Dios. Yo no sé si usted lo ha visto, pero alguna vez vi un video en la universidad sobre ese momento. Cuando el espermatozoide empieza un viaje, son varios, un viaje a ver cómo fecunda el óvulo. Y hay uno que triunfa. Y eso es un espectáculo, cuando se da ese milagro y se transforma el universo, porque somos parte de él y parte del don de Dios también, ¿no? El milagro de la concepción es una obra prodigiosa del Señor. El milagro de la vida, algo impresionante esto. Por esa razón es que la palabra de Dios prohíbe el aborto, porque es algo terrible, a menos que sea por algunas causas muy especiales, que las hay, desde luego que las hay. Pero además de eso dice aquí la Escritura que los hijos son la protección del Padre. Versículo 4. ¿Qué sigue diciendo la Escritura? Dice, herencia de Jehová son los hijos de Dios, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice acá. Claro, eso es un significado simbólico, ¿no es cierto? ¿Y qué es la aljaba? ¿Qué es una aljaba? Porque está diciendo aquí, dice, herencia de Jehová son los hijos, son como saetas en mano del valiente. ¿Qué es una saeta? Es una flecha, ¿no? Y bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de esas saetas. Bueno, el aljaba es un bolso de cuero que usaban antes, largo, donde colocaban las flechas y lo colgaban en el hombro. Esa es la aljaba. Entonces en la batalla el guerrero simplemente tomaba una flecha y la colocaba en el arco y disparaba con ello. Y aquí está diciendo entonces que los hijos son algo parecido, son como saetas en mano del valiente. Y por eso dice acá que bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos. Entonces, algunos se pusieron a investigar alguna vez que cuántas flechas tenía una aljaba, y alguien dijo 12. Y entonces algunos dijeron, lo correcto entonces es tener 12 hijos, ¿verdad? O si caben más flechas, pues como la aljaba. Claro que eso es simbólico, no es para tomarlo literalmente, pero porque sería como si se pudiera decir, bienaventurado el hombre que se llenó de hijos. Y hoy en día sabemos que eso es imposible, ¿no? Hace 50 o 60 años sí las familias eran de 12, de 15, de 20. Era impresionante, ¿no? Pero desde hace un tiempo, con el control de la natalidad y los grandes reglamentos de los gobiernos sobre la explosión demográfica, empezaron a hablar de limitar los hijos. Además que es difícil tener muchos hijos. Una profesora mía me decía que entre más hijos se tienen, menos posibilidades hay de poderlos atender a cada uno en particular de la manera adecuada, lo cual es cierto. Bien, y hoy en día uno tiene que mirar que no es nada sabio tener muchos hijos tampoco, porque la plata no alcanza, el dinero no alcanza. Un hijo es una inversión bastante alta.
Hay que alimentarlo, vestirlo, educarlo y educarlo bien y prepararlo para la vida futura. Eso es tarea de nosotros los padres y no es nada fácil. Por eso hoy no podemos pensar de esa manera. Sin embargo, hay algunas sectas que han dicho eso. No, las aljabas son 12, vamos a tener 12. Otro asunto. Los hijos son una bendición de Dios cuando son criados en el temor del Señor. Eso hay que tenerlo siempre claro. Es decir, cuando son criados con respeto hacia Dios, con devoción, lo que dice la palabra. Y es una bendición cuando los hijos llegan a adultos y siguen andando en los caminos del Señor, ¿no? Eso trae felicidad a los padres, pero trae dolores cuando los hijos han sido criados con el conocimiento del Señor, crecen y se apartan y no quieren saber nunca nada más. Eso sí que es de doloroso y de triste. Habría que preguntar qué pasó ahí, ¿no? Pero uno encuentra en la Biblia, por ejemplo, el apóstol Juan decía que él se alegraba de ver que sus hijos andaban en la verdad. Y claro, se refiere a los hijos espirituales, pero es aplicable a nuestros hijos físicos. Nos alegramos de que ellos anden en la verdad, en los caminos del Señor. Es un poco triste cuando viene el papá, la mamá, uno o dos hermanos y los demás no vienen, porque no quieren creer en el Señor. No aman a Dios como debiera ser. Entonces dice aquí el Salmo que los hijos son como esas flechas en nuestra defensa. Los hijos son una bendición cuando ellos son criados y preparados para la batalla de la vida, porque serán nuestra protección también, probablemente en la vejez. Eso nosotros tenemos que entenderlo, probablemente en la vejez. Ahora, el tema es el siguiente: todos esos son los hijos, bienaventurados el fruto del vientre de la mujer, bienaventurados los hijos, son como flechas en mano del valiente, todo eso, ¿no? Una alegría cuando ellos andan en los caminos del Señor. Pero ¿cómo podemos esperar que nuestros hijos sean una bendición si no los estamos criando en el respeto a Dios para que tengan fe y sigan a Cristo? ¿Cómo? Algún día usted llegará a meter la mano en la aljaba y resulta que no tiene nada, porque sus hijos no siguen al Señor, no son verdaderamente lo que dice la palabra, esa herencia gloriosa que tenemos como padres, como ese don de Dios. Entonces la responsabilidad que tenemos de educar a nuestros hijos es preciosa. Son oportunidades que nunca vendrán. Lo triste es que a veces en las familias fallan los padres, ¿no? No le enseñan la Biblia a los hijos desde pequeños, no oran con ellos, no los traen a la iglesia, dicen mentiras para no venir a la iglesia, y como decía el hermano, los hijos se están grabando y aprendiendo, ¿no? Entonces dicen, a lo mejor no es tan importante la iglesia, ¿no? Mi papá falla cada rato. ¿Cómo queremos tener hijos bendecidos por Dios en el futuro? Esa es una cosa. Y todo eso también hay otro aspecto. Todo eso de los hijos es cierto cuando son criados con responsabilidad, ¿no es cierto? También hay que criarlos con responsabilidad. El padre y la madre tienen que amar a sus hijos, trabajar duro por ellos, preocuparse por sus necesidades, ser amorosos y ejercer una sabia disciplina. Todo eso y mucho más. Hoy en día yo he oído que hay muchas quejas, ¿no? En este tiempo, en esta generación, que los padres no disciplinan a los hijos, no los disciplinan, no saben hacerlo. Eso es triste.
porque tenemos esa responsabilidad y es un trabajo de años. Entonces, engendrar hijos implica una gran responsabilidad delante de Dios. Los hijos son una bendición, pero tenemos que rendir cuentas a Dios de cómo los educamos, cómo los criamos, cómo los cuidamos, cómo los formamos. Todo eso es una gran responsabilidad. Y es vergonzoso también, ¿no? Cuando los hijos cogen otro camino, porque uno se siente muy culpable muchas veces como padre. Entonces, así como los hijos son una bendición, tristemente para algunas familias y para algunos padres los hijos no son una bendición, es una maldición. Y algunos padres hasta se lamentan haber tenido ciertos hijos porque se han convertido en eso, en una maldición debido a su rebelión y a su desobediencia. Por ejemplo, hay un proverbio que es el proverbio 17:25. ¿Qué dice el proverbio 17:25? Que es muy importante. Proverbio 17:25. Dice lo siguiente: el hijo necio es pesadumbre de su padre, es una tristeza, un luto permanente, y amargura a la que lo dio a luz. No hay alegría con un hijo así, insensato, rebelde, necio, desobediente. Es triste, ¿no? ¿Qué hacer bajo esas circunstancias? ¿Qué hacer cuando una familia llega a tener ese problema? Y son muchas las familias que lo tienen, ¿no? Educaron a los hijos como mejor pudieron, los hijos llegaron a cierta edad y en esa edad ellos se apartaron, no obedecen, son rebeldes, no estudian, caen en las drogas y todo ese asunto, ¿no? ¿Qué hacer? Lo único que se puede hacer es orar por ellos para que el Señor les cambie el corazón y dejen su necedad. Orar también para que Dios nos ayude a edificar un verdadero hogar. Volviendo al Salmo 127 con que comenzamos, miremoslo otra vez, donde habla de la aljaba. Ahí en el Salmo 127, en el versículo 1, dice algo muy bueno. Dice, Salmo 127, 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Yo tengo que hacer todo lo que esté de mi parte, ser responsable, pero finalmente tengo que orar, porque es que si el Señor no es el que está en el hogar y ayuda a la edificación de la casa, todo es en vano, dice acá, ¿no? Si Dios no está presente en nuestros hogares y en la educación que damos a nuestros hijos, probablemente sea un fracaso. Y otro aspecto sobre esto es que la fecundidad es un don de Dios. Salmo 113. Salmo 113. Salmo 113, 9. Aquí en este salmo se hablan muchas cosas importantes, dándole gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Pero en el 9, entre las muchas cosas que hace el Señor, dice: Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Ahora, hago la salvedad, como siempre, de que hay mujeres que han resuelto quedarse solteras, no tienen hijos. Eso también es un don especial. Pablo dice en la carta a los Corintios que algunas mujeres resuelven no casarse y dedicarse a servir mejor a nuestra sociedad, ¿no? De múltiples formas. Hay que respetar eso, ¿no? Sin embargo, también la Biblia dice que bienaventuradas son las mujeres a quienes Dios les concede el privilegio de tener hijos. Y recordemos que en el Antiguo Testamento, entre los israelitas, una mujer estéril era considerada una maldición.
Claro, era una época diferente, ¿no? Pero era considerada como una mujer no bendecida, porque la bendición grande era tener hijos, aunque sea uno. Y hay muchos casos, por ejemplo, si miramos Génesis 31:2, Génesis 31:2, tenemos el caso de Raquel. ¿Quién era Raquel? ¿La esposa de quién? De Jacob, ¿no? ¿Qué pasaba con Raquel? Dios también le había dado, como en el caso de Abraham, una promesa a Jacob, ¿no? ¿Y qué pasó? Dice aquí, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, porque era una deshonra, tuvo envidia de su hermana, ¿no? Y decía a Jacob, dame hijos, o si no me muero. O si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de su vientre? O sea, lo que le dijo a Jacob, yo no puedo hacer eso. Si usted no ha tenido hijos, yo no tengo la culpa. Es Dios el culpable. Y entonces en el versículo 3 dice, y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijo de ella, lo cual era una costumbre. Se tomaba la sierva y el dueño de la casa o el patrón o el jefe, como lo llamaran, el patriarca, se acostaba con la sierva y esos hijos que tuviera con ella los adoptaba la propia esposa que no podía tener hijos. El caso es que no tuvo uno esta sierva, sino varios. Y al fin el Señor tuvo misericordia de Raquel. Y allá en el versículo 22, ¿qué dice? Después de que le dio varios hijos con la sierva, dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Ella tuvo a José. ¿Y quién? ¿Cuál José? Nada menos que el que vendieron sus hermanos, que fue llevado a Egipto, que llegó a ser casi como el faraón allá, y que después fue usado en los planes de Dios para sus propósitos eternos. Bueno, entonces la palabra dice eso, bienaventuradas las mujeres que crían a Dios, a los hijos que Dios les da como Él manda. Miremos Proverbios 31:28. Proverbios 31:28. Que es muy importante este proverbio también. Proverbio 31:28. Aquí está, esto ha sido muy leído en las iglesias y utilizado en muchos programas, ¿no? Porque a partir del versículo 10, allá hay un subtítulo que dice, elogio de la mujer virtuosa. Y aquí entonces hay una exaltación de cómo era la mujer hebrea en aquel entonces, todas las virtudes que podía tener y cómo era su estilo de vida. Pero no vamos a leerlo todo, sino simplemente en el versículo 28. ¿Cómo es esa madre? ¿Cómo es esa mujer que es virtuosa? Dice ahí en el 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Hasta ahí. Entonces piense usted en esa escena familiar. Se levanta la mamá, se van levantando los hijos y ellos la abrazan, la besan, la acarician, la adoran. Y se levanta el esposo y lo mismo, porque es una esposa ejemplar, una madre ejemplar. Ese es el tema. Desdichadamente, hermano, eso no pasa en muchos hogares.
Hay mujeres que se casan y después el matrimonio se les convierte en un problema terrible, ¿no? Vienen los hijos y entonces se aburren con los hijos, no hayan qué hacer, vienen los problemas matrimoniales y el hogar se vuelve un infierno completo, ¿no? Y eso pues va a traer unas dificultades tremendas a la relación hogareña y a la educación de los hijos también. Entonces, ¿cómo puede un marido en una situación difícil, en un hogar, animar a su esposa? El otro día leí algunas sugerencias, cómo los esposos pueden ayudar a sus esposas que son madres, que están criando hijos. ¿Cómo ayudarlas? Y leí lo siguiente. Primero, los esposos pueden ayudarla con los niños. Y para esto la primera cosa que tiene que hacer el esposo es no comportarse como otro niño. Dice la recomendación, pidiendo atención igual que los niños. No puede agregarle a la madre otra obligación más, porque él es al contrario, él tiene que ayudar. Y la madre necesita descanso y ayuda. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación que daban, animar a su esposa recordándole que ella desempeña el rol de madre porque Dios le dio ese rol y debe de hacerlo con amor y abnegación. Y cuando lo hace así está en el propósito de Dios y va a recibir una recompensa. Entonces las madres no están criando hijos solamente para el mundo, están criando hijos también para la eternidad y para el reino de Dios. Tercera recomendación que daban a los esposos: ore por su esposa y que su esposa sepa que usted ora por ella. Cuarta, alabe a su esposa. Dice, alábela por esa vocación maravillosa que Dios le ha dado de ser madre. Ahora, hoy estamos en una situación tan difícil donde hay muchas mujeres que el embarazo se les convierte en una desgracia. Y si hay problemas matrimoniales, pues en lo primero que se piensa a veces es en el aborto, ¿no? Hay mujeres que en los problemas terribles del matrimonio terminan desahuciando a los niños y algunos hasta los abortan desde el comienzo, porque ese es el mundo pagano que vivimos. Entonces, cuando su esposa esté embarazada, usted debe de abrazarla, consolarla, aconsejarla, instruirla en la palabra de Dios. Y Dios le está concediendo el privilegio de ser madre, por tanto de cumplir el propósito de Dios. Y usted como esposo tiene que colaborar en ese asunto y formar parte de ese plan redentor de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué conclusión podemos sacar a esto? Primero, dé gracias a Dios por los hijos que Dios le dio. Son herencia de Dios, herencia de Dios. Yo le doy gracias al Señor. Yo le doy gracias al Señor por los hijos que Dios me dio. Ame a sus hijos, anímelos, edúquelos, déles buen ejemplo, no los manipule. Si no son creyentes, ore al Señor, pida perdón. Si usted tuvo algo que ver en la rebeldía de sus hijos, porque es que a veces los padres son responsables de la rebeldía de los hijos, ¿no? No les enseñaron la disciplina, no los educaron bien, no les enseñaron los valores de la honestidad, de la obediencia, no le dieron ejemplo de oración, de lectura de la palabra, de pertenecer a una iglesia. Y los hijos después se les salen de las manos. No, tenemos que pedir perdón por eso y seguir orando al Señor. Sea usted una madre ejemplar,
La madre, algunos tal vez han leído la historia de Agustín. Agustín fue uno de los últimos evangélicos, pastores. Claro, la Iglesia Católica lo cogió y lo canonizó y lo convirtió en un santo, pero él fue uno de los grandes predicadores cuando estaba naciendo la Iglesia Católica hasta ahora. Estaba naciendo, fue uno de los grandes predicadores bíblicos. Algunos dicen que San Pablo era agustiniano por la fidelidad de Agustín. Agustín era hijo de una señora que se llamaba Mónica. Ella era cristiana, pero Agustín era terrible, era un hijo díscolo, desobediente, rebelde, borracho, terrible. La mamá oraba y oraba por él y oraba por él mucho y oraba y oraba. Y Dios la escuchó y se convirtió a Cristo, Agustín, y llegó a ser el famoso Agustín, Agustín de Hipona, por las oraciones de su mamá. Y usted, apreciada hermana, que se está preparando para ser madre, esa es una gran oportunidad de recibir las bendiciones de Dios al criar a sus hijos como Él manda, no en el temor del Señor. Eso es así. Es una bendición de Dios ser madre y poder criar a sus hijos con dedicación y con responsabilidad. Muy bien. Esas serían las cosas, hermanos, que tendríamos como conclusión hoy. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos a ver cómo hemos cumplido. Usted como madre, usted como padre, o ambos como matrimonio y como hogar que han tenido. Si han habido fallas, bueno, algunos ya hemos criado los hijos y ya hemos salido en cierta manera de eso, de esa gran responsabilidad, pero tenemos a veces los nietos y tenemos bastante experiencia para enseñar, ¿verdad? También, y ayudar a los hijos en la medida de que se pueda. De manera, hermanos, que vamos a orar al Señor para que Él nos ayude y les ayude a todos. ¿Listo? Señor, te damos infinitas gracias, Padre amado, por esta oportunidad que tú nos has dado de estar aquí hoy. Gracias, Padre, por tu inmensa bondad al habernos bendecido con esta labor de ser padre o de ser madre, en el caso de nuestras esposas. Gracias, Señor, por nuestros hijos. Ayuda, Señor, a nuestros hijos. Bendígalos. Danos la sabiduría, Padre, para que nosotros podamos hacer de ellos verdaderos hombres y mujeres de Dios, temerosos de Dios. De tal manera que ellos puedan triunfar en la vida, servir en tu reino y servir a este mundo atribulado que tanto necesita de hombres y mujeres cristianos, transformados por tu gracia infinita. Por eso, Señor, te adoramos y te amamos en esta hora, Padre. En el santo y glorioso nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor. Amén.